porque se da cuenta usted que un mensaje que tiene por lo menos 6,000 años, desde que comenzó a escribirse el libro de Génesis, y todavía nosotros el día de hoy estamos aquí interesados y motivados en conocer de ese mensaje. Así que Dios sí es un buen maestro. Y por eso estamos arrancando cada una de estas leyes de aprendizaje en la misma palabra de Dios. Y le llamamos la mentalidad. Veamos por favor qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 4. No tienen que buscarlo en la Biblia, si quiere puede hacerlo, pero literalmente lo tenemos aquí en la pantalla. Y lo que tenemos ahí es el momento en el cual Jesús está regresando de Judea a Galilea. Y Jesús no hace lo que normalmente hacían los judíos más conservadores, más ortodoxos. Ustedes que estuvieron en la caminata bíblica, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, recordarán el mapa que construimos, ¿verdad? Entonces decimos que allá es el sur, aquí es el norte, por lo tanto Galilea está aquí. Y allá en el sur quedaría Belén y Jerusalén. Y para poder viajar del sur de Jerusalén, de Belén, aquí al norte, lo que hacían los judíos no era venir directamente, que era lo más práctico, lo más rápido, sino lo que ellos hacían era pasar el río Jordán, que en nuestra caminata bíblica lo hemos establecido aquí. Entonces ellos se pasaban el río Jordán, bordeaban por acá y se volvían a mojar pasando el río Jordán para venir aquí a Nazaret, a Caná, a Capernaum, a hacer sus asuntos, sus negocios, sus visitas. Y entonces cuando querían regresar al sur, a Belén, a Jerusalén, volvían a pasar el río Jordán, bordeaban y volvían allá ya a atravesarlo para ir de nuevo a sus casas. Así era la actitud de ellos, no querían pasar por la tierra de Samaria. Ahora Samaria quedaba más o menos aquí, en esta fila donde están, ¿cuál es su nombre? Elizabeth. Víctor, muy bien. Entonces aquí donde están Elizabeth y Víctor, esa franja pertenecía a Samaria. De allí era la mujer samaritana, de quien vamos a ver esa historia. Pero los judíos no atravesaban directamente Samaria. Por eso bordeaban y hacían toda esa vuelta por acá. Porque no querían tratos ni relación con los samaritanos. Y eso sale aquí, en la conversación que Jesús tiene con esta mujer. Pero ¿qué dice ahí en Juan capítulo 4, en el versículo 4? Que a Jesús le era ¿qué cosa? Necesario pasar por Samaria. O sea que Jesús decidió voluntariamente pasar para venir de Jerusalén a donde se encontraba y había ido a la fiesta, pasar por Samaria. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora cuando hablemos acerca de esta ley. Veamos entonces, por favor, ya tenemos el trasfondo de la historia, cuando dice Jesús, la mujer ha llegado al pozo a sacar agua, ha venido en la hora sexta. ¿Cuál hora era la hora sexta? Las 12 del mediodía. ¿Por qué venía a esa hora? Porque a esa hora el pozo estaba solo. Las mujeres de casa, de su hogar, que tenían que hacer venían temprano en la mañana a sacar agua del pozo. En aquellos tiempos no había un grifo en cada casa como nosotros tenemos ahora. Tenían que ir al pozo a sacar agua. Pero esta mujer no venía temprano en la mañana. ¿Por qué? Alguien cuando hice esta pregunta en la caminata del Nuevo Testamento en algún lugar me dijo, porque esa mujer era una mujer de dudosa reputación. Mentira, nadie tenía dudas de la reputación de ella. Todo el mundo estaba bien seguro de su reputación. ¿Por qué? 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Y eso hasta Jesús, que no le gustaba el chambre, lo sabía. Así es que ya ahí hay una situación que nos debe llamar la atención en relación al tema que tenemos en
esta mañana. Veamos, por favor. Ahora sí, por favor, démosle otro clic porque vamos a pasar ya, tomar el pasaje porque sé que ustedes lo conocen y si no, léanlo en su casa para tener todo el contexto. Pero aquí lo que me interesa es tomar lo que ya sabemos de la conversación de Jesús con la mujer samaritana y cómo es que Jesús le comunica algo que ella necesitaba, pero en lo que no estaba interesada. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos o nietos o jóvenes o amigos y familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que necesitan algo en lo cual no están interesados? Y que nosotros conocemos y sabemos que ellos necesitan y queremos que lo conozcan. De eso se trata esta historia y esta ley en esta mañana. Entonces veamos, por favor, vamos a ir al diagrama que tenemos a continuación. Vamos a ver cuáles fueron los pasos que Jesús sigue de un punto cero de interés en su necesidad a un punto 10. ¿Cuáles son los 5 pasos o las 5 etapas que Jesús recorre con la mujer samaritana? La toma de la mano para llevarla ascendiendo en su interés por la cosa que ella más necesitaba. No necesitaba otro hombre en su vida. Ni siquiera necesitaba más el agua H2O que había venido a sacar al pozo, más que esto que Jesús le va a entregar. Veamos. Primero, veamos el primer paso, captar la atención. Esta fue la primera cosa que Jesús hizo en aquel encuentro con la mujer samaritana, captar su atención. ¿Por qué? Porque cuando viene esta mujer, está Jesús sentado, desfallecido, cansado del camino, allí en el pozo, y viene la mujer a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. ¿Qué fue lo que captó la atención? Lo que hizo preguntar a esta mujer: ¿qué es esto? Y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? No le dijo mujer de dudosa reputación, samaritana, solo que soy samaritana. Pero eso fue lo primero que captó el interés de esta muchacha, o esta señora. No sabemos qué edad tenía. Pero que este judío me dirija a mí la palabra, si los judíos ni pasan por aquí, sino que ellos bordean al otro lado del río Jordán porque ni quieren vernos. Y este está sentado aquí y ahora encima de eso tiene el atrevimiento para pedirme de beber. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué cosa puede hacer usted para llamar la atención, para captar la atención de su hijo, de su nieto, de su vecino, de su compañero, hacia lo que ellos más necesitan que nada, que es el Evangelio de Jesús? En una ocasión, un hermano y amigo que yo invitaba frecuentemente a El Salvador para ir a dar unos seminarios de principios prácticos para la vida. Y él era ya un hombre mayor. Bueno, yo digo hombre mayor y quizás tenía la misma edad que yo tengo ahora. Así que ya tengo que cuidar mucho cómo hablo. El asunto es que era un hombre de mucha experiencia. Iban con su esposa, vivían en Wichita, en el centro de los Estados Unidos. Y realmente los seminarios que ellos nos enseñaban eran 2 seminarios que él tenía, muy buenos. Y en una ocasión contaba él en uno de los apartados del seminario, del número 1, que su hijo estaba pasando por una etapa de mucha rebeldía en su juventud. Ellos vivían allí en Wichita, no sé si ustedes han estado alguna vez en Wichita,
y hay mucho terreno, mucha extensión. Y el patio de la casa de las personas ahí tienen como 10 hectáreas. Es un terreno extenso allá atrás. Y así era la casa de él. Y las casas están separadas por mucha distancia, no están las paredes pegadas unas con las otras, ni siquiera las yardas. Y entonces yo conocí en una ocasión la casa de ellos. Y dice que él estaba preocupado por su hijo mayor, pensando, ¿cómo podría comunicar a mi hijo la preocupación por esta etapa que él está pasando en su vida? Y entonces, un día estaba él parado junto a la puerta, viendo el patio de su casa, y entonces vio que su hijo venía de caminar por el campo. Y dijo, Señor, ayúdame a poder hacer ver a mi hijo el peligro de esta etapa que está viviendo. Y entonces, cuando su hijo iba llegando ya y entrando a la casa, le dijo, hola papá, hola hijo, ¿sabes que mientras venías por el campo, recordé una etapa en la vida del rey David, igual a la etapa que estás pasando en tu vida? Y este muchacho le preguntó, sí, ¿cuál etapa es esa? Otro día vamos a platicar de eso, le dijo él. Bueno, dijo este muchacho, entró en la casa. Al día siguiente, su hijo llegó y le preguntó, oye papá, ¿cuál fue esa etapa en la vida del rey David que te hace recordar esta etapa de mi vida? Y entonces él le dijo, sí, otro día vamos a platicar de eso. El tercer día, entonces ve que su hijo está sentado allí debajo de un árbol con la Biblia y está hojeando. No, pasaba las páginas. No, y pasaba para acá. Adivinen qué parte de la Biblia estaba buscando él. No era Apocalipsis, Era segundo libro de Samuel. Buscando, a ver, ¿cuál será la etapa del rey David que mi papá le hace recordar esta etapa en mi vida? Y entonces dice Wilfer, el nombre de mi amigo, cuando vio esto, dijo, es momento de ir a hablar con mi hijo. ¿Por qué? Porque él logró captar la atención de él por algo que tan sencillo. ¿Me explico lo que quiero decir? Y a veces nosotros se nos escapa la tortuga en estas cosas porque no pensamos, no oramos, Señor, dime de qué manera puedo conectar con mi hijo, con este joven, con mi vecino, con mi compañero, con mi familiar y comunicarle el mensaje del Evangelio. Piense, ¿de qué manera puedo captar la atención? Es el primer paso. Veamos el segundo paso, por favor, en la siguiente etapa aquí. Despertar la curiosidad. Eso es lo que Jesús hace. Primero capta su atención y ahora despierta su curiosidad. Porque la primera cosa que le despierta curiosidad a esta mujer es, pues no tienes cómo sacarla. ¿Cómo vas a sacar el agua viva? A propósito, ¿qué es eso del agua viva? Ya está, como decimos nosotros, ya está enganchada, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que tienes agua viva? Dame esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla. Despertar la curiosidad. Ahora ella está diciendo, dime más, por favor. Dime más. Ya ni Jesús, espérate, póngame atención porque tengo más que decirte. No, es la mujer la que está diciendo, dime más, por favor. Entonces, veamos qué más, qué sigue. Después de despertar la curiosidad, Jesús estimuló la necesidad sentida de ella. Ella sentía que su necesidad era esa agua viva. ¿Para qué? Para no tener que venir a sacarla aquí.
Pero lo que hace Jesús es estimular más esa necesidad sentida por ella. Que ella dijera, yo quiero eso, quiero esa agua. Hay tantas cosas que podemos hacer para llamar la atención, la curiosidad. Yo, como creo que les conté el viernes, di clases por 17 años en la universidad en El Salvador. Y entonces tenía que ingeniármelas para cómo despierto la curiosidad de estos muchachos que están sentados ahí en sus pupitres tratando de demostrarme de la mejor manera que les importa un rábano lo que yo estoy diciéndoles. En serio, no son como ustedes aquí, ¿verdad? Que están mirándome muy atentamente, fijamente, aunque estén pensando en otra cosa. ¿Verdad? El problema que tienen en su trabajo, con su vecino, con su hijo, cómo van a pagar la letra del carro, lo que sea, pero están viéndome fijamente para hacerme pensar que me están poniendo atención. Espero que sí. Y para mostrar que les interesa lo que estoy diciendo. Pero en la universidad no es así. Algunos hasta voltearían su escritorio para ver por la ventana allá, para mostrarme que no están aquí atentos a mí. Así es en la universidad. Entonces yo siempre tenía que estar pensando en cosas que hacer para llamar su atención. Y eso es lo que Jesús hace aquí. Sabe que esta mujer viene con una actitud hostil. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy samaritana. Pero Jesús va después a despertar su curiosidad, después estimular la necesidad sentida por ella. Y entonces veamos la siguiente etapa, en el siguiente paso. Jesús expone la necesidad real de ella. Ya no está en la necesidad que ella siente, agua viva, para no tener que venir aquí. Porque cuando ella se está quedando, en El Salvador decimos clavada en el agua, ¿qué hace Jesús? Entonces le dice, ve y llama a tu marido. Ahora Jesús entra en la realidad de la vida. Ve y llama a tu marido. ¿Y qué dice ella? Pues todos sabemos la respuesta. Oh, pues no tengo. Tienes razón. No tienes. Porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es. Ahora, noten ustedes cómo Jesús la trata con dignidad. Porque le dice, esto has dicho con verdad. No le dice, ¿cómo que no tienes? Y los 5 que has tenido. Ay, picarona. Tu fama se ha regado por todo. No. Jesús no la humilla, no la avergüenza. Lo que hace es tratarla con dignidad. Bien has dicho. No tengo marido porque 5 has tenido, el que ahora tienes no es. Esto has dicho con verdad. Entiendes la realidad de tu vida. Me encanta la manera como Jesús maneja esta situación y expone la necesidad real. Ahora ella está diciendo, yo creo que necesito poner más atención a lo que me está diciendo este hombre. Porque entiende el problema porque la verdad es que ni me siento bien con este texto. Nunca he encontrado en todas las relaciones algo que realmente llene mi vida. Y ahora me está diciendo lo que ha pasado en mi vida todos estos años. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Veamos el siguiente paso. Satisfacer la necesidad real de ella. Por esa razón. Y ojo, ¿quién fue el que primero mencionó entre Jesús y la mujer samaritana? ¿Quién fue el que primero mencionó el tema de la religión? No fue Jesús. Porque cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes no es tu marido. Bueno, es que mira, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nuestros padres dicen que aquí en este monte. Ella está desviando la conversación a la religión. Ella fue la que puso el tema en la conversación.
Es como las personas que dicen, bueno, es que hay tantas religiones que ahora no entiende uno, está confundido. Es lo mismo que dijo ella. Ustedes dicen que allá, nuestros padres dicen que aquí, ¿cómo sabemos? ¿Y qué le dice Jesús? El tiempo viene en que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No se trata de la religión, sino de la vida real. De eso se trata, le dice Jesús. Y es entonces que está listo para satisfacer su necesidad real. Y esta mujer entonces dice, ya tengo lo que quería, esto es. Y se va corriendo a la ciudad. Y dice a los hombres, oigan, vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Ya tengo lo que quería. Y ustedes necesitan eso también. Y vienen todos aquellos hombres para ver quién es este. Ni tuvo Jesús que hacer una campaña para promocionar. Esta mujer es la mejor evidencia y ella trae a los demás. Y Jesús se tuvo que quedar 2 días ahí. Por eso le era necesario pasar por Samaria, para dar testimonio. De eso se trata, cómo podemos pasar por este proceso. Como digo, es un tiempo corto el que tenemos, pero usted puede en cada caja de estas pensar, a ver, si pienso en fulano, sutano o mengana, ¿cómo puedo pasar por cada uno de esos 5 pasos para comunicarle lo que puede hacer un cambio real en su vida? O con sus hijos, o con su nieto, nieta. Yo tengo una nieta, como saben. Ahora, veamos algunos pensamientos que nos ayuden a entender mejor esto, lo que llamamos máximas. Gracias, Andrea. Número 1, la creación de la necesidad es la responsabilidad del maestro. Nosotros tenemos necesidad de crear esa convicción en la persona. Ahí solo tienen que ir llenando los espacios en las frases, en su manual. La creación de la necesidad es la responsabilidad del maestro, del padre, del abuelo, del instructor, del maestro de escuela dominical, del líder de estudio bíblico. No tenemos que decir, ay, yo no sé, estos muchachos de ahora no entienden su necesidad. Claro, no la entienden. Somos nosotros que tenemos que despertarles y hacerles ver. Cuando teníamos hace unos años en una iglesia ahí en San Salvador, la iglesia de Nazaret de la Misión Centroamericana, que es una misión, la primera misión que llegó a El Salvador. Fue a través de ella que mi abuelo y mi madre y sus hermanos conocieron el Evangelio. Y nos vino a nosotros. Ahí crecí yo en esta iglesia, la Misión Centroamericana. Tiene su sede en Dallas, Theological Seminary, ahí en Dallas, por supuesto. De ahí salieron los misioneros para ir a Centroamérica. Y en esta iglesia, la iglesia de Nazaret, ellos tuvieron una vez una campaña, fue una conferencia sobre la familia, pero el énfasis era cómo evitar que sus hijos caigan en las drogas. Hace unos 20, 25 años de esto. Pero saben, invitaron a un psicólogo a dar los temas. Y él tenía un caso documentado gráficamente. Y entiendo que era un caso que él había trabajado con esta familia y también con este muchacho, y había pedido permiso a ellos y le habían autorizado para poder mostrar las fotografías y todo. Y él tenía una secuela fotográfica desde que este niño estaba pequeño, bebé, y cómo iba creciendo como un niño hermoso y lindo, y después un infante, y después en la adolescencia comienza a cambiar, y un poquito después de la adolescencia comienza a entrar en las drogas. Y luego sigue el desarrollo fotográfico, como este adolescente se va convirtiendo en un muchacho mal encarado,
enfermo, y a esos 20 y pico de años, delgado, acabado por las drogas. Y les digo, el impacto que hizo en esa iglesia, esa historia, mostrada en esa forma gráfica, despertó la conciencia de los padres de esa iglesia a cuidar a sus niños y a sus adolescentes y a sus jóvenes. Este señor sabía de qué manera despertar la conciencia de veras y despertar o reconocía que él era el responsable para despertar en los padres, que él no podía hacer todo, no podía sentarse a esperar los casos en su oficina para que mejor atajar el problema antes de que se dé. Una cosa excelente. Número 2, la satisfacción de las necesidades es el llamado principal del maestro. En esa situación ahí en el pozo de Sicar, era Jesús el responsable. No era, esta mujer porque es de esos paganos samaritanos condenados al infierno. Y salir de ahí, no. A ver, ¿cómo lo puedo hacer mejor con ella? El agua viva, de eso le voy a hablar, para despertar su curiosidad. Él asumió la responsabilidad. Primero le era necesario pasar por ahí. Y luego pensó, a ver, ¿de qué manera puedo entrar en un diálogo con esta mujer? Número 3, la creación de la necesidad es el método principal del maestro para motivar a los alumnos. Una vez un amigo mío, ahora vive en España, pero llegó a esta iglesia que les mencioné. Este es un caso no tan positivo, pero él llegó y era un muchacho muy listo, con mucha creatividad, y llegó para congregarse ahí con su esposa, y dentro de poco le dijeron, oiga Roberto, ¿por qué no nos ayuda con los adolescentes en la escuela dominical? En esa iglesia tenían escuela dominical primero y después el culto devocional. Bueno, dijo él, está bien. Y entonces llega el domingo, el primer domingo, lo presentan y ahí están todos estos chicos, unos 12 muchachos, adolescentes entre los 12 y los 14 años, sentados con cara de niños regañados, llevados a la fuerza a la iglesia. Ya creo que sabemos cómo es eso. Estaban ahí porque sus padres los llevaban, ya no eran ellos los que querían ir. Y la forma de seguir comiendo gratis en la casa de sus papás, pues hay que ir a la iglesia. Así que están sentados ahí, con cara indiferente. Y este muchacho, Roberto, ya sabía, mi amigo, ya sabía con lo que se iba a encontrar, porque trabajaba con jóvenes en México, antes de regresar a El Salvador. Y entonces les dice, bueno, quiero preguntar, ¿quién de ustedes aquí tiene una pelota de básquetbol? ¿Nadie? ¿Nadie tiene? ¿Cómo no? Yo tengo una. Oye, ¿la puedes traer el próximo domingo? Sí. Qué raro. Pues aquí siempre nos piden que traigamos la Biblia, no la pelota de básquetbol. Y nos está pidiendo traer la pelota de básquetbol. Bueno, sí, yo la puedo traer. ¿Y pueden venir con ropa deportiva? ¿Y tenis? Pues sí, ok. ¿Y por qué, profesor? No, ustedes hagan esto y el próximo domingo les digo. Bueno, llegan el siguiente domingo. Y entonces les digo, muy bien, vamos a ir al parque que está aquí, ahí cerca de esta iglesia, hay un parque con una cancha de basquetbol. Y se los llevó para allá. Y entonces el periodo de la escuela dominical jugaron basquetbol. Y después los sentó y les mostró, usando la pelota de basquetbol y las dinámicas del juego del basquetbol, les dio principios de vida espiritual. El pase, el juego en conjunto y cosas así. Muy bien, dijo, el próximo domingo, ¿quieren que vengamos otra vez? Sí. Entonces,
¿Y podemos traer a otros? Sí, claro, díganles a otros que vengan. Bueno, el siguiente domingo llegó el doble de los chicos para jugar. Y se fueron otra vez y lo mismo. Y entonces el siguiente domingo llegaron más chicos de los que no llegaban a la iglesia, o estos mismos les estaban llamando. Oye, vente, viera qué bonita está la clase. Ha llegado un maestro nuevo y nos lleva a jugar y aquí y allá. Ellos mismos, como la mujer samaritana, eran los que estaban arriando a los demás para venir. Esa es la parte alegre y bonita del tema. Ahí espero que se queden ustedes porque vean lo que pasó anterior, a posteriori. Entonces uno de los ancianos de la iglesia, ancianos no de edad, sino de los líderes de la iglesia, no era el pastor, pero era del cuerpo consistorial, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces dice: hermano Roberto, vengan. Y lo lleva allí en medio, en un área donde están los edificios de 2 plantas aquí, 2 plantas acá, del área educativa de la iglesia. Y le dice: mi hermano, que vea. Y aquí, ¿qué puede ver? Pues aulas, salones. Ajá. ¿Sabe para qué se hicieron? Para ocuparlos en la escuela dominical. Aquí hay que dar la escuela dominical. Esa hora no es para ir a jugar al parque, es para estar aquí enseñando la palabra de Dios. Y Roberto, conociéndolo, le dijo: sí es cierto, hermano, tiene razón. Gracias. Esa fue la primera cosa que hizo, darle las gracias. La segunda fue renunciar. No tenía interés en luchar con el sistema. ¿Y sabe qué pasó dentro de 2 meses? Los chicos estaban otra vez donde estaban 4 semanas antes. Hermanos, tenemos que entender esto de crear la necesidad, el interés. Es un arte, pero todo lo podemos hacer. Solo hay que ponerle un poco de queso, como decimos en El Salvador. Pues ya no decimos así, los viejos decimos así. Ese era el caliche de mi época de joven, en la época jurásica. Muy bien, número 4, veamos. A ver, aquí tenemos un conflicto. Este hombre quiere ir ¿a qué? ¿A dónde quiere ir? A pescar, claro. Por eso dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La bestia, el burro que lo lleva a pescar, de repente, ¿qué sucede? Se interesa en otra cosa, que no es ir a pescar, sino en una manzana. Y entonces este hombre comienza a ponerse tenso y querer llevar al burro en dirección al río. Veamos qué pasa a continuación. Entonces este hombre comienza a empujar el burro. Y el burro, ¿qué hace? Queriendo alcanzar la manzana. Y luego, ¿qué sucede? Ahora comienza a pegarle al burro. ¿No es cierto que así nos toca muchas veces con nuestros hijos cuando se hacen adolescentes y jóvenes? Empujarlo: ven, vamos a la iglesia. Ven a aburrirte a la iglesia. Como no, tenía ganas ahora de aburrirme. No. Oye, ¿sabes que en la iglesia vamos a tener esto? ¿Qué? ¿Allí van a hacer eso? Sí. Quizás debo ir. Ahora, ¿qué es eso que hay que hacer para llamar la atención? Es lo que digo. Y este hombre aquí está luchando. Veamos el siguiente, por favor, hasta que llegue un momento en el que se cansa. Y entonces le pasa lo mismo que Newton, que eso vimos el viernes. Por no haber venido el viernes, algunos de ustedes están pensando: ¿y qué pasó con Newton? Cae la manzana y entonces, como dice un amigo mío en Ecuador, foco idea. Veamos la siguiente, por favor, la última. Ahora, pregunto: ¿en qué dirección creen ustedes que lleva la manzana a este hombre?
al río donde va a ir a pescar. Al llegar, ¿qué va a hacer? Le va a dar la manzana al burro y él se pone a pescar. Así es que solamente se trata de conciliar intereses. Veamos la siguiente máxima, por favor. La necesidad motiva en la medida que es sentida por el alumno, por el oyente. Ese muchacho, el hijo de mi amigo en Wichita, ¿por qué razón se sentó a buscar en la Biblia la vida de David? Porque su papá apeló a una necesidad sentida por su hijo. Porque él mismo sentía que le faltaba algo, que estaba pasando algo en su vida que no era normal. Veamos, número 5. Aquí tenemos un problema muchas veces. No nos damos cuenta en la escuela dominical, en el estudio bíblico, en la predicación, en la sermoneada que le damos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos hablando de como una pared, ¿verdad? Y no queremos reconocerlo. No hay comunicación. Si Jesús hubiera comenzado con la mujer samaritana, diciéndole, ¿te han explicado las 4 leyes del camino de Moisés para la salvación? ¿Y tú por qué no has ido nunca a adorar allá en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua? Vieras qué bonito es. Es una cosa judía. Cuando Pablo llegó a Atenas, Hechos capítulo 17, ¿qué comenzó a hacer? A gritar en la plaza de Atenas: conviértanse paganos, todos esos dioses que tienen ustedes ahí, todas esas imágenes son falsas. ¿Está diciendo una verdad? Sí. ¿Pero hubiera sido conectado con ellos? No. Pero observando, vio que estos aquí adoran todo, hasta el Dios no conocido, y dijo, de este le voy a hablar, de este. Yo no traje uno, pero allá en El Salvador mandamos a hacer unos folletos, pero no el folleto tradicional que dice, si murieras ahora irías al infierno, ¿quieres ir ahí? No, sino que el folleto tenía la carátula de un iPhone con los iconos de todas las aplicaciones. Y entonces al abrirlo va desarrollando como pantallas y lo que presenta es el plan de la salvación, pero de una forma diferente. Y va saltando por los principios de las aplicaciones de un teléfono celular. Así que era mucho más fácil llamar la atención de los jóvenes en aquellos años cuando lo sacamos. De eso estamos hablando. Veamos el siguiente, por favor. A veces lo que tenemos es esto, ¿verdad? En la escuela dominical, en el estudio bíblico, en la predicación, la gente durmiéndose. Pero a veces, veamos la siguiente, por favor, el problema es este. La gente está diciendo, ya, pare, por favor. Tengo la olla de frijoles en la cocina, en la casa, que dejé cociéndose mientras venía aquí, y ya se pasó del tiempo para ir a quitarle el fuego. Veamos la siguiente. A veces el problema es este. El que se está durmiendo no es la gente en la banca, sino el predicador en el púlpito, ¿verdad? No se aflijan que no me va a pasar eso ahora. Veamos, por favor, la siguiente máxima. La creación de la necesidad siempre precede a nuevas unidades de contenido. Jesús fue llevando a la mujer de menos a más. Vea en ese diálogo en Juan capítulo 4 todo el proceso que Jesús sigue para ir de una unidad de contenido a otra, a otra, a otra y a otra. Siempre Jesús crea la necesidad para saber lo siguiente que viene y lo que sigue. Y de esa manera lograr que ella comprenda no la religión que Jesús le quiere vender, sino la necesidad que ella tenía de eso de lo que Jesús me está hablando. Veamos
la siguiente, por favor. Siguiente máxima. La creación de la necesidad debe ser según las características y las circunstancias del público, de la gente. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le habló de la necesidad de relaciones que ella tenía, de protegerse y no saltar del sexto al séptimo, al octavo, al noveno. Cuando habló con Nicodemo, y en el capítulo 3 de Juan está el diálogo con Nicodemo, pero con Nicodemo no le digo, ve y llama a tu mujer. No, a Nicodemo, ¿de qué le habló? De un concepto teológico. Necesitas nacer de nuevo. Eso entraba en el mundo, en la mente de Nicodemo. Pero eso era lo que necesitaba la mujer samaritana. Sí, necesita nacer de nuevo también. Pero él no lo iba a entender, no estaba acostumbrado a manejar eso. Nicodemo sí. Al joven rico no le habló del nuevo nacimiento. Le habló de resolver ese tema de su relación con el dinero, donde el dinero era su ídolo. Y por eso le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. A ver cómo te va con eso. Cada uno de ellos de acuerdo a su necesidad, a sus circunstancias y características. Y veamos la última máxima aquí. Aquí tenemos una imagen de mis favoritas. Una pregunta. Este hombre que está preparándose para ir a pescar, ¿para quién está preparando el anzuelo y la carnada? ¿Para ese pez? No, ese pez ya está pescado. Ya está en la pecera. Está preparándose para el pez que pasa por el arroyo, por el río. Pero su carnada está tan buena, su anzuelo es tan bueno que hasta el pescado quiere caer otra vez. De eso se trata esto, captar la atención, la curiosidad y el interés hasta llegar a la necesidad real. Veamos, por favor, avancemos. La creación de la necesidad puede ser impedida por factores fuera del control del maestro. A veces hay circunstancias, como en el caso de este amigo mío, Roberto, allá en esta iglesia, donde un factor fuera de su control. Él solo era el maestro, no era el encargado de la escuela dominical ni uno de los ancianos de la iglesia. No le permitió continuar con este movimiento que estaba creándose entre los adolescentes en la iglesia, lamentablemente. Y siempre tenemos que pensar cuáles son los factores fuera de control. A veces los padres no ayudamos a la labor de la escuela dominical. A veces los maestros en la escuela no nos están ayudando. Antes la escuela y el hogar y la iglesia eran tres fuerzas que trabajaban juntos para alcanzar a la siguiente generación y prepararla. Ahora parece que están en competencia, sino en conflicto. Y tenemos que tomar en cuenta eso, que no tenemos instituciones que nos ayudan, sino que nos conflictúan o compiten con nosotros. Veamos rápido antes de ir finalizando. El meollo de esta ley es crear la necesidad. Ustedes tienen ahí esa parte. Ahora dijimos el viernes, ¿qué es el meollo? ¿Alguien se acuerda? El raspado de la olla, ¿verdad? Muy bien. Lo que queda allí en el fondo de la olla, donde está la esencia de la comida. Pues esto es la esencia, el raspado de lo que estamos diciendo en esta mañana es esta. El maestro debe exponer la necesidad real de los estudiantes antes de enseñar el contenido. La peor cosa que podemos hacer es soltar el contenido sin primero haber creado la necesidad de las personas. Queremos que las personas sentadas ahí frente a nosotros digan, a ver, ¿qué es eso que van a decir aquí? Porque si no hemos creado primero la necesidad de esto,
de los problemas que tenemos para resolver con el mensaje del Evangelio, entonces lo que va a suceder es que vamos a perder una oportunidad. Con los jóvenes de ahora, con la próxima generación, que es una generación tan dispersa, porque todo esto de la tecnología, de las pantallas, nos han venido a dispersar totalmente la concentración y la comprensión. Y no solamente a ellos, a nosotros también, ¿eh? Porque esto de la tecnología no es un asunto solamente de jóvenes, también los adultos. Tenemos que entender de qué manera usamos eso. La peor cosa que podemos hacer es hablar mal de la tecnología con los jóvenes. Ustedes solamente con esos teléfonos pasan. Ya lo perdimos o lo comenzamos a perder. Oye, yo veo que tú eres muy bueno para esto del iPad, del iPhone. Dime, ¿cómo me puede ayudar eso a ser mejor persona? A ser más efectivo para tener contacto con mis amigos de mi generación. Démosle la oportunidad de expresar y sentirse útil para nosotros. Y entonces poder conocer un poco cuál es su emoción y su relación con este aspecto que vino para quedarse. Entonces mejor pensemos cómo conectamos con ellos a través de esto. Hace que fue la semana pasada, me contó un amigo de una iglesia en San José, Costa Rica. Yo he estado en esa iglesia en varias ocasiones, pero ¿no ustedes recuerdan aquel cubo de Rubik? El cubo de caras de colores y todo esto. Y en esta iglesia, es una iglesia que está en una efervescencia de crecimiento y de involucramiento misionero y todo esto. Y entonces uno de los muchachos, el hijo de uno de los líderes de la iglesia realmente, que es como el copastor de la iglesia, este muchacho es un experto en esto y pertenece a un club que hay en Costa Rica, no sé cómo le llaman, de armadores o de amantes de Rubik, lo que sea. El asunto es que un día le preguntó este muchacho al pastor: oye, hermano, nosotros tenemos una reunión cada año con todos los aficionados al Rubik. ¿Usted cree que podíamos hacer la reunión aquí en la iglesia? Invitamos a todos ellos a venir. Y el pastor le dijo: pues claro. Y tuvieron un evento ahí en la iglesia de esto. Y el pastor les dio la bienvenida y pues este muchacho, por supuesto, es miembro de la iglesia, el que había generado la reunión. El punto al día de hoy, para ir terminando, es que ya han tenido 2 reuniones allí y ya está para ir un grupo a Europa, no sé dónde, a una competencia internacional del cubo de Rubik. Y esto ha servido como un puente para comunicar con gente nueva y compartirles el mensaje del Evangelio. Porque ahora de repente se dan cuenta que esta iglesia allí no nos critica por estar perdiendo el tiempo armando esa cosa, sino que nos han facilitado la reunión y este chico ha coordinado todo para el viaje que vamos a hacer allá, a Europa, para competir, etcétera. Lo que quiero decir es que hay que buscar, en unos casos, el puente de conexión puede ser el agua viva, en otros casos puede ser el cubo de Rubik, en otros casos puede ser el fútbol, en otros casos puede ser el crochet, no sé si conocen esto, ¿verdad? El tejer. ¿Cómo podemos conectar con la gente allá afuera? Partiendo de a dónde están ellos y que es viable para nosotros conectarnos para darles el mensaje del Evangelio. ¿Cómo podemos despertar su curiosidad? Y entonces, ¿cómo podemos hablar de su necesidad sentida y estimularla para llegar a la necesidad real? Como hizo Jesús con la mujer samaritana. Espero que esto sirva solamente para despertar un poco
el interés en nosotros. ¿Cómo puede caminar por esos 5 pasos, como Jesús lo hizo, y lograr un avivamiento allí en Samaria? Vamos a orar en este momento. Les pido que inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias por este primer día de la semana. Gracias por la oportunidad que nos has dado para congregarnos, para compartir juntos este tiempo. Y ahora queremos pedirte que bendigas a esta iglesia, Padre. Hemos orado por los niños y niñas y jovencitos que están comenzando su escuela. Muchos de ellos van a enfrentar grandes desafíos, no solamente intelectuales, sino también desafíos para su fe en este nuevo año lectivo. Y te pedimos que nos ayudes a ser cuidadosos, Padre, que seamos creativos en buscar cuáles son los puentes por los cuales podemos llegar a las personas en su necesidad real, para compartirles el mensaje del Evangelio. En el nombre de tu Hijo Jesús, encomendamos, Padre, estas cosas y pedimos que esto sea solamente el despertar, el comienzo de ideas creativas que nos permitan ser proactivos y efectivos en poder comunicar con las nuevas generaciones y poder mostrarles cuáles son sus necesidades y cómo llenarlas a través de Jesús. En sus méritos te pedimos esto, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermanos.